Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a las pláticas del saber. El día de hoy vamos a conversar acerca del libro Mi planta de naranja Lima de José Mauro de Vasconcelos. Antes de empezar, cabe aclarar que si no han leído el libro, bueno, les aconsejamos que vayan a leerlo y, bueno, ya una vez que ya lo hayan terminado, regresen a este conversatorio. Bueno, más que nada para que no haya tanto problema con respecto a, bueno, que se nos pase algo por alto, de, cosas de spoilers y cosas de ese estilo que no son muy importantes. Pero bueno, antes de empezar por completo, vamos a introducirnos más eh, con la opinión que tienen acerca del libro. El día de hoy tengo a Josh Jansson, a Dulce Cisneros, a Mayra Allende, a Darien Isaí y a Jennifer Alba. Así que, para empezar, díganme, ¿cuál es su opinión acerca del libro? Ok, voy a iniciar yo, ¿ok? Buenas tardes, primero que nada, Oliver. Bueno, yo para mí el libro logra reflejar de manera emotiva y fuerte estas experiencias de CC, que es un niño muy pobre, en estas condiciones difíciles que aún así logra ser feliz y vivir experiencias que son lindas y acordes a su edad, ¿no? Sin embargo, como lo dice el libro, esta es la historia de un niño que conoce el dolor, que además tuvo que madurar a una edad sumamente temprana. Todas estas experiencias, toda la violencia y todo lo que él logra ver y experimentar no son cosas que un niño debería de vivir a su edad, pero que aún así él logra manejarlas a su manera como niño. Uh-huh. El libro logra denotar este aspecto del amor, ese es uno de los ejes principales, el amor. Sin amor la vida de las personas se llega a volver triste y sumamente miserable, ¿no? Sin embargo, Cecil logra disfrutar de su vida sobrellevando todo lo malo y triste de su infancia al lado de su planta de naranja lima que se vuelve una de sus confidentes, una de sus amigas más cercanas y alguien en que haya consuelo y también diversión. Obviamente también están todos aquellos personajes como la maestra, el Portuga y otros personajes que le ayudan a sobrellevar todas estas emociones y todas estas experiencias negativas en su vida. Vale, muy bien. La verdad, me incluyo junto con Darien, la verdad, muy buen punto el que mencionó él. Sí, esta parte del amor la resalta mucho en el libro, pero bueno, este, Jos, ¿qué opinas del libro? ¿Cuál es tu opinión en general, empezando por ahí? Bueno, primero el libro me pareció, bueno, la historia del libro me pareció algo triste y a la vez motivacional, eh, porque la historia que narra en general, si tú lo quieres ver, si tú quieres partir el libro, narra muchas cosas tristes, muchas felices y a la vez muchas que son motivacionales, que te motivan a disfrutar más de la vida. Una de las cosas, siento yo, que más destaco de ello es lo motivacional porque a pesar de que CC sufre muchísimas cosas, de que creció en un ambiente de pobreza, que por lo que se entiende en el libro es como pobreza ya mm, de la que se suele ver mucho en muchos lugares del mundo y que afecta a mucha gente además, este, él a pesar de vivir en esta situación, pues lograba ser feliz, algo que no mucha gente logra y que es difícil, pero a la vez es entendible esta situación en un niño, pues estamos hablando de que un niño suele ignorar más los problemas que nosotros consideramos son de adultos o necesitan más de madurez, ¿no? Para comprenderse. Pero a pesar de que se sé, pues tal vez tenga un poquito de madurez, tal vez, llega a ser feliz con su hermano, con, con lo que considera un padre, prácticamente él em, y con mil y una aventuras que él pasa, que solo podrían suceder y suscitarse prácticamente en la mente de un niño, ¿no? Em, es motivacional para mí porque te enseña eso, ¿no? A ser humilde, a ponerte los pies sobre el suelo y decir, bueno, yo tengo esto, yo he sido feliz con esto y puedo hacerlo, ¿no? No es necesario tal vez tener lujos, que está muy bien conseguirlos, claramente no está mal, pero también hay que aprender a ser felices con los que con lo que tenemos, con los que tenemos también.
y aprender a afrontar la vida tal y como nos llegó, a pesar de que no decidimos para nada escoger tenerla. Nadie elige dónde nacer, lamentable o afortunadamente, pero aún así tenemos que esforzarnos, y eso es algo que a mí me gustó mucho el libro. Mi opinión es esa, que esforzarnos a vivir felices, incluso en lo que mucha gente consideraría miseria, prácticamente. Bueno, yo sé, ahí sí tienes razón, muchas veces. A lo mejor la situación no nos puede beneficiar o cosas de ese estilo, pero sí lo que remarca mucho el libro, la forma en la que intenta más o menos sobrellevar todo esto. Este, pero muy bien, la verdad, igual me incluyo junto contigo, la familia no la escogemos, entonces todo eso es bastante remarcable. Siguiendo con esta dinámica de dar nuestra opinión, Dulce, ¿cuál es tu opinión acerca del libro? Hola, buenas tardes. Bueno, pues hay muchas cosas que se pueden rescatar del libro. Como ya mencionaron, una de las cosas que más destacan ahí es el amor y más que nada la habilidad que tenemos nosotros como seres humanos, independientemente de nuestra edad, de nuestro nivel socioeconómico y del ambiente en el que crecemos o desarrollamos, que tenemos la capacidad de ser felices. Bien vimos en alguna de las teorías que hemos revisado en clase que el ser humano es un ser social por naturaleza. También que el ser humano siempre busca autorrealizarse, busca superarse y busca avanzar. Esto claramente se ve con el protagonista, CC, que a pesar de las circunstancias en las que vivió, siempre se mantuvo feliz. No, sí hacía travesuras, era muy travieso, pero a la vez era bueno. Y tenía, como bien dijo su maestra en un capítulo, tenía un corazón de oro. Y bueno, me parece interesante el hecho de que al edad en que estuvo Cese vivió tantas cosas dolorosas y creo que tan solo con saber que un niño sufre ya es doloroso. O sea, en sí, el libro en muchas partes lloré y creo que nosotros, varios de ustedes también lloraron en algunas partes del libro. Y es increíble que desafortunadamente el hecho de que los niños sufran, pues no es algo que se pueda quitar en poco tiempo, ¿saben? En lo que nosotros estamos aquí hablando, hay niños sufriendo allá afuera y no está padre. Pero, retomando las cosas que sobresaltan del libro, aparte de esa habilidad que tenemos de buscar siempre salir adelante, la forma en la que maduró Cece, sí, es un niño que sufre mucho, pero también me parece increíble cómo es de maduro para su edad. Es una persona muy madura que razona muy bien las cosas, toma buenas decisiones, independientemente de sus travesuras. Y no está mal, ¿sabes? No está mal que sea tan maduro a su edad, porque precisamente su madurez hizo que él supiera afrontar varias de las situaciones en las que él estuvo pasando. Y ya para concluir, bueno, el libro me pareció triste, duro, pero muy motivacional, reflexivo. Y ya, sí, toda me duele. Bueno, sí, igualmente para mí, yo creo que de las cosas que más me generaron una impresión al principio del libro es saber que bueno, el protagonista CC tiene 6 años de edad nada más y bueno, una vez que terminas de leer el libro, enterarte de todo lo que tuvo que pasar, pues sí, la verdad es bastante, por decir crudo, bueno, no es como tal crudo, sino que hablamos más de que es directo con el lector. Ujú. Pero sí, ujú, muy bien encaminado lo que vamos ahí afrontando. Eh, y bueno, Mayra, ¿algo que te gustaría agregar? ¿Tu opinión? Sí, hola. Bueno, a mí me pareció un libro que nos hace reflexionar mucho acerca de cómo las dificultades que tienen los adultos pueden dar paso pues a descuidar a los niños, ¿no? En este caso, los problemas que había en su familia, de que no tenía trabajo, toda la pobreza de sus papás, pues cómo dio paso a que se encerrara en un mundo exclusivo de él, lleno de fantasía,
que realmente pues lo descuidaban, lleno de fantasía, cuidando, contándole cosas a su hermano menor, y pues todo lo que se vio adentrando, ¿no? Desde encontrar un trabajo temporal con un cantante de la calle, hasta encontrar un gran amigo que fue Portuga. Bueno, la historia de CC también nos pone a reflexionar sobre la importancia que tiene el periodo infantil en la construcción del individuo, ¿no? Todo lo que vivió, pues son factores que a la larga, ya sea que puedan afectar a CC o pues hacerlo una mejor persona, ¿no? Toda esta situación triste, pero a la vez feliz que pudo vivir mientras duró el libro, pues son factores muy importantes para su desarrollo más adelante. También saliéndonos un poco de la temática del libro, pues puedo decir que me gustó, ya que tiene un lenguaje sencillo, algo que se puede entender fácilmente. No es un libro que sea difícil de leer, que tenga el lenguaje como que muy complicado. Y pues a mí me gustó el libro, me pareció triste y a la vez emotivo, y pues sí, sí hace llorar realmente. Sí, sí, Mayra, la verdad es que sí, el ámbito que tú remarcas, pues sí, la verdad sí, el desarrollo de, bueno, de una persona a lo largo de su infancia, pues todo lo que va viviendo, pues todo pesa, todo es muy importante en su desarrollo y pues sí, la forma en la que termina de alguna forma encapsulando parte de su, bueno, parte de las cosas que él vivía, más que nada para protegerse a sí mismo, si lo consideramos así, ¿no? También es muy importante remarcar, la verdad, muchas gracias por tu opinión. Y bueno, Jennifer, algo igual que te gustaría aportar a la opinión de de Mayra, o tu opinión personal acerca del libro. Bueno, pues la verdad, al principio, cuando comencé como que a leerlo, las introducciones, incluso el título, yo al inicio fue como que no se ve como tan interesante, y a medida de que el libro va avanzando, te va atrapando de manera impresionante y es algo bastante interesante. Había un punto que había dicho Mayra, que me pareció muy importante acerca de cómo eh, el desarrollo y todo lo que vivió Cece a esa edad le repercutió ya después, porque pues al final podemos ver justo cómo él dice que toma el ejemplo de Portuga para hacer ahora su vida de adulto, y creo que es muy importante. Igual pues sabemos que ya han dicho que el libro es muy emotivo, que muchas partes son de verdad tristes, y siento que es algo muy importante y que no han como notado mucho, es que así como Cece maduró, también tenía esa inocencia de un niño, aún tenía inocencia. Había muchas cosas en las que se puede notar su inocencia, en las que él no entiende, o su curiosidad, como es un niño tan pequeño que tiene todo un mundo de curiosidad y todo un mundo por explorar, y a él eso es algo que le gusta, y su imaginación también es impresionante, y en realidad es un personaje que tiene muchísimas características muy positivas, y para sus circunstancias pues son bastante complicadas. Vale, Jenny, muchas gracias, igual por tu opinión. Sí, curiosamente, al final, no sé si se dieron cuenta ustedes también, al final, cómo esta parte de la inocencia de CC termina chocando más o menos con lo que es su realidad, cuando se da cuenta de todo lo que ellos hacían de pequeños. En comparación cuando hablaban de la pantera negra, las dos leonas, y eran gallinas, y él se dio cuenta de solo son gallinas. O sea, ya no veía de la misma forma las cosas con las que él jugaba, con las que él se relacionaba. Y bueno, en mi opinión, la verdad, pues el libro es muy triste, más que nada por lo que cuenta, pero está bien narrado. Desde mi punto de vista, está muy bien escrito y muy bien narrado. Ajá, ya que el narrador, bueno, es él mismo, es el niño que cuenta, bueno, los acontecimientos terribles que le van sucediendo en su vida, o bueno, en ese periodo. Para mí los más destacables son la muerte del Portuga, el problema de sus padres, ¿no? Y más que nada
el cómo al final tiene una decisión muy importante, que es de cierta forma lo que termina desencadenando varias cosas. Yo creo que fue el cómo se enfermó, el cómo quería de alguna forma morirse, incluso en parte anterior que se quería quitar la vida, todo esto, ¿no? Desde mi punto de vista, es una obra autobiográfica de José Mauro de Vasconcelos. A lo mejor y es muy redundante lo que estoy diciendo, ¿no? A lo mejor ya al terminar de leer la lectura, bueno, nos damos cuenta de que sí, es autobiográfico en ciertos aspectos, incluso desde el punto de vista infantil, ¿no? Eh, pero bueno, ya que si notamos un poco más, pues será directo, será más o menos crudo el libro, pero está lleno de ternura también. Yo creo que lo peor de todo para mí es saber que, pues, que si nos ponemos a pensar no es ficción, sino que estas realidades pues, son reales, valga la redundancia, en muchas partes del mundo. Yo creo que tomando en especial el contexto latinoamericano en el que se vive actualmente. Y bueno, más situando que la lectura está situada en Brasil en los años 60, 70. Entonces, yo creo que ahí lo destaco. Ujú. Muy bien, muy buenas opiniones por parte de todos ustedes, la verdad les agradezco. Pero ahora vamos a empezar con lo que es la relación del aprendizaje con respecto a las lecturas, o sea, con respecto a la lectura, ¿no? De estas partes del libro. Eh, Empezaríamos por lo que es el aprendizaje significativo. ¿Alguien que me quiera comentar cuál es su relación más importante? Bueno, dentro de todas las tareas que hemos visto, está el aprendizaje significativo, el aprendizaje conductual, el aprendizaje social y cognitivo. Empezamos por el aprendizaje significativo y dentro de los conceptos que maneja esta teoría está el aprendizaje de representaciones. Un ejemplo de este concepto sería que cuando CC pregunta si los niños son jubilados porque ellos reciben dinero de sus papás y hacen casi lo mismo que los ancianos, refiriéndose como que los ancianos pues no trabajan, se la pasan en casa, así, y los niños también no trabajan, reciben dinero y están en casa. Y pues los ancianos también reciben dinero de alguna parte. Entonces, esta representación que tiene CC de los jubilados, que es el abuelo, lo asocia con lo que él es, lo que él hace. Entonces, para él también es una persona jubilada. Ya después su hermano le explica que no funcionan así las cosas, pero ese sería un ejemplo de aprendizaje de representaciones. Vale. Muchas gracias, Dulce. Igual, siguiendo con la temática de, bueno, estas relaciones del aprendizaje, nos saltaríamos a este proceso que ya habíamos visto anteriormente, que es el andamiaje. Ujú. Alguien bueno, alguno de ustedes que me quisiera representar un poco más acerca de eso. A mí me encantaría. En cuanto al andamiaje, hay que recordar que es un proceso, por lo menos mediante el cual una persona le da a otra herramientas para aprender algo, para llevar a cabo algo por su propia cuenta. Esta yo creo que es la definición más básica y más simple para entender el andamiaje, ¿no? En cuanto a un ejemplo en el que yo por lo menos pude ver esto, fue cuando Totoka le enseñas a hacer un globo de papel y ya después CC por su propia cuenta lo intenta y él mismo expresa que le quedó bien. Entonces, aquí está súper claro porque en cierta manera Totoka le dio las herramientas, CC fue aprendiendo por su cuenta y hasta que le quedó bien, prácticamente. Vale. Igual refiriéndonos a lo que es el aprendizaje significativo, pues nos saltaríamos a lo que es la parte del lenguaje, ¿no? ¿Alguno de ustedes que me pueda representar un poco más esa parte con respecto al libro, claramente? Bueno, acerca del lenguaje, el aprendizaje significativo,
nos dice que el lenguaje es una de las principales herramientas, ya que el aprendizaje se logra por medio de la verbalización y que se necesita de la comunicación entre distintos individuos y con uno mismo para poder llevar a cabo un aprendizaje efectivo. Lo que me lleva es el ejemplo de que hay en una parte en el libro en que CC lleva un aprendizaje por medio de lo que su tío le cuenta, que él está escuchando lo que su tío le cuenta y le pregunta. Entonces ahí hay un intercambio de, pues, de comunicación y él lo aprende, todo lo aprende y percibe, y todo lo que él le va aprendiendo, todo lo que él percibe, sus experiencias, se las va a contar a su planta de naranja lima, y entonces esto requiere de, pues, un aprendizaje. Igual, muchas cosas que él aprende, que él escucha de su tío, se los dice a su hermano Totoka y a su hermano el Rey Luis le dice. Vale, entonces, si lo vemos así, esto sería más que nada todo por parte de lo que es el aprendizaje significativo con respecto al libro, ¿no es así? Ok, entonces saltémonos a lo que es el aprendizaje, lo que es el aprendizaje conductual. Ajá. ¿Alguno de ustedes que me quiera, bueno, entre comillas, resumir más o menos en lo que se relaciona con respecto a la lectura? Bueno, en cuanto a lo conductual, creo que la mayoría sabe, bueno, los que estudiamos psicología, que con lo conductual nos referimos tanto a lo operante, ¿no? Como a lo clásico. En este caso específico, yo encontré tres ejemplos de tres factores de lo que es el campo operante. Entonces, primero como reforzador social, yo me acuerdo mucho de una parte en donde CC empezó a recibir más atención tanto de su maestra Gloria, y como de tanto de Portuga, y a consecuencia se empezó a portar mejor. Entonces, aquí podemos decir que el reforzador social prácticamente es la atención dada por tanto Gloria como por Portuga para crear una conducta que es beneficiosa, por decirse moralmente hablando. También encontré otro término que sería el castigo, eh, recordando lo más básico y lo más deductivo posible del término, pues es cuando queremos que una conducta no se repita tanto o tratar de inhibirla, pues hay un castigo, ¿no? En este sentido, alguna parte cuando CC es agredido por su madre, por las travesuras que hace él, eh, este, él se promete ya no volver a hacer las travesuras, por esto mismo del castigo que recibió de su madre previamente, ¿no? En cuanto a un reforzador positivo que cabe destacar, es cuando la profesora de CC se entera de que las flores que CC le llevaba a ella eran robadas de un jardín. Así que ella, Gloria, la maestra, habla con CC para que ella no lo haga, explicándole que no es bueno y a pesar de que CC tenía buena intención, de que no era correcto. Entonces, CC por este lado recibía un incentivo para no hacer esto, este, que está mal a la larga. Y yo creo que ya son tres aspectos que pueden definir muy bien lo que es por parte del aprendizaje conductual o la relación que llevaba yo, ¿no? Entre el libro y lo que hemos visto, ¿no? en la carrera. Vale, igual, muchas gracias, Jos. Entonces, eso es con respecto a lo que es el aprendizaje conductual, ¿no es así? Ok. Nos saltaríamos entonces a lo que es el aprendizaje, bueno, no, en lo que es el aprendizaje cognitivo, perdón. Ujú. Igual, alguien que me quiera comentar respecto a la lectura. Yo te puedo, bueno, yo sobre el aprendizaje cognitivo destaqué tres conceptos, que es la etapa preoperacional, que es la etapa en la que está CC,
En esta etapa, pues podemos ver que los niños comienzan a participar en el juego simbólico y aprender a manipular los símbolos. A ellos aún no tienen un completo manejo de estos, apenas comienzan a ver cosas básicas, por así decirlo. Este ejemplo lo podemos ver en una parte, dice que CC, cuando está con su papá, que dice que lo ve como un poco triste, se le ocurre cantar una canción y para él es la canción, una canción muy bonita, y dice que a eso le va a alegrar el corazón a su papá. Entonces, cuando él comienza a cantarla, su papá se queda como distraído y le pregunta o sea, si que vuelva a cantar la canción, y él piensa que le gusta mucho, lo vuelve a hacer, pero lo que CC no se da cuenta es que la canción tiene un contenido muy delicado para su papá, y esto causa que su papá lo reprenda, porque en realidad la canción tenía un doble sentido, pero él a su edad y no lo comprendía, no tenía esa noción. Bueno, el siguiente concepto sería el esquema. Y bueno, recordemos que el esquema son datos que recopilamos del exterior y son interpretados mediante la comprensión. En este ejemplo podemos ver cuando CC menciona a sus familiares que él sabe leer. Ellos no le creen, entonces le hacen leer varias cosas y las lee correctamente. Entonces él ya tenía algo establecido, y cuando le ponen a leer, pues él ya lo sabe, ya tenía un conocimiento. Sigamos con la acomodación. Pues bueno, este concepto, que es la manera de organizar los nuevos conocimientos a partir de la experiencia o de los que ya se tienen. En este ejemplo, podemos ver que después de que CC fue regañado por Portuga, él modificó su esquema, y al generar miedo al ver al carro pasar, fue en el momento en el que él quiere hacer el murciélago, que es subirse al coche de Portuga, porque era el coche más lujoso y el más llamativo, y al quererlo hacer, el Portuga lo sorprende y lo regaña. Entonces, como él aún no lo conocía y aún no tenía una relación con él, ahora cada que veía pasar el coche se acordaba de lo que pasó, de cómo lo regañó y de cómo él se sintió humillado, y cambia su esquema y jamás vuelve a subirse a ningún coche, y menos al del Portuga. E incluso cuando lo ve pasar, se esconde y pasa por otras calles, o sabe los horarios marcados de en qué momento pasa el coche y se va por otro lado. Vale, muchas gracias, Jenny. Ahora, bueno, ya que quedó más o menos, bueno, ya que quedó claro con respecto a lo que es el aprendizaje cognitivo, saltaríamos ahora a lo que es el aprendizaje social. Igualmente, quien me quisiera comentar o resumir acerca de la relación que tiene con el libro. Claro, bueno, dentro del aprendizaje social hay varios ejemplos. Y dentro de esta teoría existe el concepto de aprendizaje vicario. Un ejemplo de este sería cuando CC llama, perdón por la expresión, llama hijo de puta a una persona porque vio y escuchó que su tío Edmundo también lo hizo. Sin embargo, el tío Edmundo no recibió castigo, no hubo consecuencias para él, y para CC sí. Al momento en el que a él lo regañan por haber dicho eso, él se confunda y pregunta por qué a su tío Edmundo no lo habían castigado y por qué a él sí. Otro ejemplo es en el concepto de atención-producción. Se observa que unos niños jugaban colgándose sobre carros y después él lo intenta. Ahí él puso atención a lo que los niños estaban haciendo y después él lo produce, él lo realiza, que ya fue cuando él lo intenta. Y bueno, por último, otro ejemplo sería el concepto de modelo. Durante toda la lectura, CC toma como modelo a su hermano, a Portuga y a su tío. Así como él era el modelo también para su hermano, o sea, él era modelo de su hermano Luis. Y pues serían todos.
Vale, vale. Muchas gracias, Dulce, por tu aportación. Una vez que ya quedó clara lo que es la relación de los tipos de aprendizaje con respecto a la lectura, eh, es buena, es un buen momento para hablar sobre los procesos psicológicos que se asocian con el contenido del autor. Ujú. Empezaríamos por los primeros, que serían lenguaje, emoción y percepción. Eh, ¿Alguien que me los quiera englobar? Yo, Oliver, yo te puedo comentar de esta parte. Bueno, para refrescarnos la memoria, ¿no? Vamos primero a hablar sobre el lenguaje. El lenguaje viene siendo este proceso psicológico encargado de hacer posible que el humano se comunique con otros seres. ¿Ok? Esta parte de verla como el lenguaje no se puede representar en el libro de una sola manera. Las maneras en las que se ve representado el lenguaje es específico durante toda la historia del CC. Sí, pues él utiliza un lenguaje sumamente florido y maduro para un niño de 5 o 6 años que él es. Él puede expresar lo que siente, él expresa lo que necesita, él habla de manera sumamente correcta, ¿no? Desde expresar palabras de como Shushuruka, que es básicamente su árbol de naranja lima, hasta las canciones que él puede recordar cantando con esa persona, ¿ok? Otro concepto es emoción, ¿ok? La emoción son las que se encargan de dirigir la actitud de un individuo, que le permiten actuar de forma rápida y eficaz frente a ciertas situaciones, ¿ok? En este caso, uno de donde yo llegué a englobar esto y donde yo la sentí más clara, fue cuando CC está haciendo su globo y Yandira lo llama para comer. Él lo ignora, él sigue trabajando en su globo, es lo que más le interesa en ese momento, pero Yandira comienza a ser sumamente insistente, le empieza a gritar, hasta él menciona que sus gritos se escuchaban casi que hasta el otro lado de la casa, ¿no? Entonces, Yandira se molesta de forma muy grande, se molesta de que él no le haga caso, a lo que Yandira lo toma de las orejas de forma violenta y lo avienta literalmente al comedor. Durante eso, él se molesta, él se nota enojado, tiene esa emoción de enojo, y se va y dice, voy a seguir con mi globo, ahorita no me interesas tú. Entonces Yandira en ese momento explota, literalmente ya todo su enojo explota, y en vez de regañarlo a él, regresa a la habitación donde él estaba haciendo su globo y lo destruye en tiras, en pedazos frente a sus ojos. Aquí se explota toda esa ira que él tenía y comienza a llamar a Yandira puta, prostituta, de hecho ahí lo menciona como si lo estuviera diciendo en forma muy burlona, prostituta, y ella lo comienza a golpear. La otra parte es percepción. ¿Qué es percepción? La percepción viene siendo como el individuo afronta los estímulos que le llegan, ¿ok? Aquí de manera sencilla, lo voy a manejar de una parte que es bastante fuerte, que es cuando se entera de que el Portuga murió en el accidente, cuando destruyen el automóvil, ¿no? Entonces, él lo que comienza a sentir o percibir, mejor dicho, es miedo, angustia, una locura, un descontrol absoluto y una tristeza inimaginable por todo, porque él estaba bien en su día, estaba estudiando, y cuando él empieza a escuchar toda esta noticia, es una emoción que él no puede controlar, ¿ok? Es esa percepción que él no puede manejar correctamente, porque fue directa, fue algo sumamente espontáneo, ¿no? Esa cantidad de estímulos tan fuerte que él tuvo le generó un shock, un trauma fuertísimo que de hecho afectó a su salud de manera sumamente negativa, como se menciona en partes posteriores a estas escenas del libro. Vale, muchas gracias, Darien, ya que quedaron esos conceptos que sí son bastante remarcables con respecto a la lectura. Iríamos con lo que es la memoria y el aprendizaje. Ujú. Claro, yo quiero mencionar unas cosas ahí. Bueno, hay muchos ejemplos en el libro en el cual vemos estos dos procesos psicológicos. Por ejemplo, en la parte de memoria, bueno, resaltando que la memoria es la retención o almacenamiento de información, puedo decir que, bueno, aquí CC se sabe de memoria la canción que su mamá le cantaba cuando era pequeño.
Incluso cuando está caminando junto a Totoka, pues la canta, ¿no? Él internamente, pero se la sabe porque se la aprendió de memoria, ¿no? Otra cosa es que cuando se cambian de casa, él pues se tiene que memorizar el camino de su casa a la escuela porque se va él solo. Entonces, pues igual aquí vemos este proceso. También cuando empieza a trabajar, se podría decir trabajar con el señor que canta, pues las canciones, ¿no? Igual se las tenía que aprender algunas. Pasando al proceso de aprendizaje, igual aquí vemos muchísimas cosas. Incluso se menciona que todas las cosas que él ha aprendido ha sido por su cuenta, llevándolas a cabo él solo. Muchas de ellas veces pues se equivocaba, por eso siempre lo regañaban, lo castigaban, ¿no? Por ejemplo, una de estas situaciones es cuando aprende, ya habían mencionado lo de armar su globo, pues él observando aprende, ¿no? Y lo lleva a cabo. Aprendió también el significado de una palabra que le enseñó Portuga, que viene siendo súbdito, porque él no conocía esa palabra. Entonces y ya cuando Portuga se la dice, pues ese se queda como de, ¿qué es eso? Y ya Portuga le explica lo que es un súbdito, perdón, y más adelante él mismo ya empieza a utilizar esa palabra, quiere decir que la aprendió de una forma correcta y luego pudo reflejarla pues él en su vocabulario. También aprendió cosas aprendió a leer él solo, ¿no? Todos se preguntaban de dónde, ¿no? Porque nadie le había enseñado. Pero aquí podemos deducir que Cece es un niño autodidacta. Él solito aprendía por su propia cuenta. Por lo mismo de que ya mencionábamos todos los problemas que tenía con sus papás, de que no le prestaban atención, ni siquiera sabían que tenía un amigo que en este caso era Portuga, pues él tuvo que aprender todo eso por su cuenta. Y pues algo de la lectura así en general es que Cece aprendió de la vida demasiado rápido. En todos los aspectos aprendió muy rápido, sobre todo del dolor. Esa sería mi parte. Vale. Sí, igual coincido contigo, la verdad, de esa parte de la lectura. Ujú. Ahora nos iríamos, yo creo, con lo que es la motivación, la atención y el pensamiento. Y ahí yo la verdad quiero participar ahí. ¿Por qué? Porque, bueno, la motivación se encarga de hacer que el cuerpo tenga la energía suficiente para realizar una determinada actividad. Ajá. Depende, si lo vemos desde un punto de vista emocional, bueno, también es un desencadenante, ¿no? Yo, la verdad, tomo como un ejemplo bastante importante mencionar la forma en la que se perdió esa motivación, esa energía para como tal vivir, si lo tomamos de ese tipo de, de referencia. Porque cuando se da cuenta de la muerte de Portuga por el Manjaratiba, pues ya lo mencionaba Darien, se queda blanco literal, empieza a vomitar, ¿no? Y nos damos cuenta que avanzando un poco más en lo que es esa parte de la lectura, él de alguna forma se empieza a dejar morir. Ajá. Empieza a buscar de alguna forma la muerte, incluso en una parte tal cual posiblemente lo estoy citando, que él veía el cielo y lloraba porque quería estar ahí, ¿no? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, hay una gran relación por la forma en la que se estaba dejando morir al grado de, bueno, si lo leemos de esa forma, pues se quedó en coma varios días, no comía, vomitaba, todo eso, ¿no? Con respecto a lo que es la atención, pues la atención se encarga de estimular ciertas partes del cerebro para que éste se enfoque en una determinada actividad o suceso. Lo podemos tomar con el mismo ejemplo cuando se entera de la muerte de Portuga, el cómo pierde la noción de su realidad, empieza a perder la atención en ciertos sucesos, se pierde de su contexto y bueno, empieza a correr, se va de la clase sin importarle en qué momento era, estaba a punto de escaparse.
Y bueno, también desde el punto de vista en el cómo él estaba centrado en realizar ciertas acciones, ¿no? El cómo siempre, por ejemplo, siempre buscaba hacer el murciélago cuando después el Portugal le dice que sí podía, él siempre como buscaba eh, esa atención por parte de él, siempre buscaba y se enfocaba en estar con él porque le tenía mucho afecto. Ajá. Y bueno, también un ejemplo que puede ser un poco menos referente, pues la forma en la que escogieron todos sus árboles al llegar a la casa nueva. Ujú. El cómo él resaltó que pues se pasó un poco de largo, ¿no? Y pues todos escogieron árboles menos a él y bueno, él se quedó con su plantita y ahí es donde, bueno, conoce a Minguito, ¿no? Centrándonos más en el pensamiento, yo creo que si nos ponemos a pensar, es complejo definir este concepto, ¿no? Ya que esto se debe a la inmensidad, a la complejidad que tiene. Aunque yo creo que podemos inferir que el pensamiento es el proceso o sea, que aparece antes de actuar, ya que permite evaluar riesgos, recompensas, y yo creo que el mejor ejemplo que lo representa es el cómo Cecé tenía a su pajarito. Ajá, lo ejemplifica así el autor, el pajarito que era lo que le ayudaba. Por eso cuando su tío Edmundo le preguntaba que cómo había leído, él no sabía, ¿no? Él decía, es que mi pajarito me enseñó, o hablaba referente a su pajarito, que ya nos damos cuenta que cuando él se refiere a dejar su pajarito volar, se refería al pensamiento, ¿no? También podemos hablar como referente al pensamiento a Minguito como tal, porque sabemos que Minguito no era una persona como tal real, sino que era una proyección, era una ilusión de su pensamiento que lo ayudaba de alguna forma, entonces también lo podemos tomar de esa forma, ¿no? No sé qué opinen ustedes acerca bueno, todo lo que englobamos sobre respecto a los procesos que involucra. ¿Alguien quisiera agregar algo por el estilo? ¿No? Bueno, yo creo que con esto vamos muy bien. Yo creo que antes de empezar a finalizar con el conversatorio de hoy, yo creo que vamos a remarcar los aprendizajes generales de la lectura. Ujú. ¿Qué es en sí lo que aprendieron de la lectura? Ujú. ¿Alguien que quiera empezar? Sí, Oliver, yo comienzo. Mira, pues en general de la lectura, como ya lo recalcamos muchas veces, es el amor, ¿no? Entonces, de la lectura yo me llevo esa parte de no dejar a dejar de amar a mi familia, ¿sabes? El tener la comunicación, el tener el cariño y sobre todo la tolerancia para poder afrontar todas aquellas adversidades que se nos presenten, porque ese es uno de los núcleos de la familia, el tener el amor, la confianza y toda esta parte de la unión para poder enfrentar esas adversidades que tengamos, ¿no? Entonces me llevo yo con mucho cariño esa educación del libro, ese aprendizaje, ¿no? El amor a la familia y el poder madurar con cordialidad. Vale, muchas gracias, Darien. ¿Alguien más que quiera agregar su aprendizaje más que nada? Bueno, yo por mi parte, creo que, de hecho, ya lo había mencionado, era sobrevalorar lo que tenemos, sobre ser felices con lo que tenemos, este, no meternos en la cabeza ideas que pueden ser erróneas, que no pueden ser nada realistas y que no nos apoyen en nada. Sobre todo lo que el aprendizaje para mí es motivación a nunca dejar de luchar en todo sentido, ¿no? Y a aprender a valorar lo que tenemos y con lo que nacimos. Vale. Por mi parte, yo creo que con lo que me quedo de esta lectura, con lo que consideraría mi aprendizaje es así, algo parecido a lo que comenta yo, es la verdad, la importancia de seguir peleando, a pesar de las adversidades que pueda existir, eh, el que siempre todos los ciclos de alguna forma terminan. Yo creo que tomo de ejemplo
el cómo se despide de Minguito, incluso el saber que no le iban a cortar, la forma en la que se despide de él, la forma en la que afronta la pérdida de Portuga y decide vivir, que incluso ahí lo remarca como tristemente viví, y el cómo a veces la vida suele ser en algunos tintes muy directa y cruel con respecto a nosotros personas. Y bueno, ¿qué es lo que podemos obtener? ¿Qué es lo que podemos aprender de ello para mejorarnos a nosotros? Y mi ejemplo acerca de eso es al final de la lectura, cómo Cece ya de 48 años se da cuenta de eso, que quizás él aprendió las cosas demasiado pronto. A lo mejor a su corta edad vio demasiadas cosas que no debía haber vivido. Ajá. Y el aferrarnos a algo que queremos nos ayuda, el cómo, por ejemplo, sobrepasó su dolor de alguna forma, no por la muerte de Portuga, sino antes, respecto a la situación de su familia, al eh, hacerse amigo de Minguito, ¿no? Y el cómo empezó a ver a Portuga como un padre. Yo creo que ese es mi aprendizaje más significativo, más remarcable para mí. Ujú. ¿Alguien que quisiera agregar? Sí, bueno, el aprendizaje que yo pude rescatar de esta lectura es pues ver qué importancia tienen las situaciones familiares o bueno, de cualquier contexto, en la escuela, con los amigos, en este caso pues la familia en el libro, para ver el desarrollo que tiene el niño, ¿no? La formación y la conducta que puede llegar a tener pues cómo le influye, ¿no? En sus pensamientos, en sus acciones, en todo. Y pues también resaltando que una persona te puede regresar las ganas de vivir, que literalmente sucedió esto con CC. Él tuvo pensamientos suicidas, estaba en depresión por todas esas cosas de su familia, pero apareció Portuga y le dio una nueva esperanza. Le dio esperanza de que no todo es malo, de que hay alguien que lo quiere, alguien que se preocupa por él, alguien que siente pues cariño, ¿no? Yo podría resaltar esos aspectos. Vale, muchas gracias, Mayra. Eh, por ejemplo, los que faltan, sí, de remarcarnos su aprendizaje. Sí, bueno, yo estoy casi igual como dijo Mayra. Me parece muy interesante cómo el ambiente influye en nosotros. Eh, igual como ya mencionamos anteriormente, nuestro ambiente social y nuestro ambiente, nuestras creencias, nuestra cultura, nuestro nivel socioeconómico van a ser factores muy importantes para ver cómo nosotros nos desarrollamos, cómo crecemos, cómo vamos formando nuestra personalidad, cómo vamos a ir creciendo con ideas, con constructos que vamos a crear, y estos nos van a definir cuando estemos, cuando hayamos crecido, vaya. Sin embargo, me parece también muy interesante cómo es que a pesar de que las circunstancias no sean muy favorables, nosotros debemos de siempre ver el lado bueno y seguir adelante, como lo hizo CC. Sí tuvo sus altibajos, pensamientos suicidas, pero al final no lo hizo. Tuvo apoyo, tuvo compañía, y creo que es muy importante que recalcar cómo afecta el ambiente en nosotros, porque precisamente todo lo que está a nuestro alrededor es lo que principalmente afecta a cómo nosotros vamos a ir creciendo. Vale, muchas gracias, Dulce. Jen, ¿cuál es tu aprendizaje acerca de la lectura? Creo que mi aprendizaje lo que más puedo rescatar fue la amistad y cómo para ella no hay edad. La amistad se presenta en todos lados e incluso en personas en que no nos imaginamos, y cómo esas personas nos pueden aportar cosas muy positivas. Además de que la motivación que nos dan para salir adelante y la motivación de uno mismo es
muy importante para salir de las circunstancias pues desfavorables que se nos pueden presentar. Vale. Muchas gracias, Jen, por tu aportación. La verdad, esta lectura nos dejó algo, la verdad. Con el simple hecho de decir que de alguna forma nos afectó en gran medida muchos sucesos que se mencionan en la lectura, ya puede ser la violencia que vivía CC, la muerte del Portuga, a lo mejor muchos de nosotros lloramos leyendo, ¿no? Leyendo esa parte, la verdad. Pues sí es muy, muy cruda, ¿no? Ya lo mencionaba yo. Pero bueno, yo creo que en conclusión, más que nada en aspectos generales, ¿no? Yo creo que en conclusión nos queda claro que la violencia, ajá, que la violencia no, por cómo decirlo, ujú, eh, como tal, la violencia, sobre todo si es muy desmesurada, me refiero a que se exceda un poco, pues no conduce al éxito del comportamiento del niño. Ajá, si lo pensamos, por ejemplo, la forma en la que lo maltrataban a CC, como que esperando que así fuera a corregirse del todo, pues a lo mejor no, termina reaccionando de una forma también violenta. Lo veíamos, el cómo Yandira terminó afectando en tal forma a CC que incluso se volvió más grosero, todo eso. Y bueno, desemboca un resultado que es contrario al que se esperaba, ¿no? Yo creo que también lo más remarcable es que la relación de CC y Portuga, pues está basada en un amor profundo, un amor real de padre e hijo. Eh, Esto porque las relaciones familiares no significan nada para CC, en lo que el protagonista refiere, porque su familia pues siempre lo trataba de una forma pues muy fatalista, ¿no creen? El tema de la violencia que vive en su familia, el maltrato, pues que él menciona o aparece en el libro de una forma tan dramática que, bueno, la forma en la que lo expone, si te das cuenta, llega a motivar considerablemente al lector y, bueno, lo concientiza de una forma positiva, ¿no? Sobre el mal social que presenta este aspecto, ¿no? De la violencia intrafamiliar. Y bueno, ya parece que la violencia viene desencaminada por el estado de absoluta pobreza que mencionaba el libro, que, o sea, que reinaba dentro de su hogar, ¿no? Y el desempeño del padre, pues que lo llevaba a un estado de ansiedad o de una crisis perpetua, ¿no? Y de alguna forma no sabía encaminar o dominar bien y bueno, desembocaba en malos tratos hacia su familia y lo vemos cuando Cese con la intención de animarlo, eh, aún así le haya cantado algo más o menos obsceno, pues él no sabía, pues bueno, la forma en la que lo agrede y cómo se reconcilia, bueno, dándole una caja de cigarros, ¿no? Y yo creo que también el crecimiento precoz de SC que se mencionaba, ¿no? El cómo el capítulo bueno, algo así como la carta final y pues, bueno, todas las alusiones a lo largo de todo el libro que llevan a la conclusión de que pues un niño no tiene que vivir, o sea, tiene que vivir en su mundo personal, ¿no? Sin padecer problemas propios de adultos y dejándole desarrollar su imaginación como elemento de aprendizaje primario. Yo creo que esa es la conclusión general acerca de la lectura. No sé los demás expositores que opinen. Esa es, yo creo que tomando en cuenta todo lo demás, lo, lo más significativo. Díganme qué opinan. Algo que quisieran agregar ya para finalizar el día de hoy. Pues yo comparto tus puntos, estoy muy de acuerdo en cómo estas partes que tú mencionabas lo concientizan, ¿no? Positivamente, ¿no? Entonces, toda esta parte de la vida de CC, es importante, como lo mencionas tú, que los niños vivan en su propio mundo, en su mundo personal, ¿no? No es digámoslo, acorde a la edad del niño que tenga o que esté comprendiendo todos estos problemas de adultos, ¿no? Es necesario que lo dejemos desarrollar su propia personalidad, su imaginación, su propia niñez. Importante que esa parte, ¿no? Que él pueda
desarrollar su propia niñez de forma positiva, porque es una de las partes más importantes de todo niño, la infancia, ¿no? De que se desarrolle correctamente durante estos periodos para que él pueda comprender después todas estas cosas que él vivió. Vale. Si a lo mejor no hay una aportación por parte de los demás, ningún problema. Yo creo que nos quedó bastante claro con respecto a la conclusión general de la lectura, yo creo, por parte de este equipo. Bueno, lo que llegamos, ¿no? En base a todo lo que venimos hablando. Y bueno, nada más darle gracias a los expositores por el día de hoy, el conversatorio, la verdad, muy ameno, un tema bastante bueno. La lectura a todos nos marcó de alguna forma. Y pues bueno, yo creo que no habría nada más que comentar, nada más que decirle que muchas gracias y que bueno, ya nos estaremos viendo en futuros proyectos y que bueno, que tengan muy bonito día, semana, tarde, noche, mañana, lo que sea. Y bueno, nos veríamos en los próximos videos, ¿no? Y nada más, un saludito y nos veríamos la próxima vez. Hasta luego, un gusto estar aquí. Adiós, Oliver. Un gusto. Gracias. Gracias. Bye.